y bienvenidos a otra clase de física y química, en la cual vamos a ver la composición de fuerzas. ¿Por qué hacemos esta clase? Se hace con la idea de que sea un pequeño resumen sobre el sumatorio de fuerzas que vimos en la anterior clase, en las leyes de Newton. Es un concepto que hay que tener claro para poder desarrollar todos estos ejercicios. Sobre un objeto pueden actuar distintas fuerzas, pero nosotros tenemos que obtener siempre la fuerza resultante, una única fuerza que será con la que trabajemos todo el problema. Por eso vamos a ver cuáles son los casos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo y cómo podemos obtener esa fuerza resultante. En el primer caso tenemos fuerzas perpendiculares. Si veis, hay una fuerza en el eje X, que es F1, de 5 newtons, y otra fuerza que es en el eje Y, F2, de 3 newtons. Para ello, para obtener la fuerza resultante, vamos a imaginar que esto es un pequeño rectángulo y que la fuerza resultante será la diagonal. Esto, lo que vamos a hacer ahora, solo se cumple si el ángulo que hay entre F2 y F1 es de 90 grados. Si es distinto a 90, no podremos hacer lo que vamos a desarrollar ahora y veremos cuál es el caso en clases más adelantadas. Bueno, entonces, si entre F2 y F1 hay un ángulo de 90 grados, la fuerza resultante va a ser la diagonal del rectángulo que hemos creado. Esta diagonal además coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo que estamos marcando aquí. Porque si veis, esta fuerza 1 es un cateto, esto de aquí, esta línea discontinua es otro cateto y esto es la hipotenusa. Por eso, para calcular esta fuerza resultante, lo que vamos a hacer es aplicar Pitágoras, pero directamente. Fuerza resultante igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Si seguimos desarrollando, vemos que F1 vale 5, por eso al cuadrado, más F2 que vale 3 newtons. El resultado de esto nos dará algo que lo vamos a medir en newtons. Así se calcula la fuerza resultante con fuerzas perpendiculares siempre y cuando el ángulo sea de 90 grados. En cambio, si vamos a fuerzas de la misma dirección y sentido, vamos a ver qué es lo que ocurre. Antes de nada, vamos a recordar que unas fuerzas que tengan la misma dirección significa que se están moviendo en el mismo eje como estas. Estas se están moviendo en el eje X. Pero estas no estarían en el mismo sentido, porque esta fuerza va hacia la derecha y esta otra fuerza va hacia la izquierda. Estaríamos ante fuerzas que se movieran en la misma dirección y en el mismo sentido en este caso, porque están ambas en el mismo eje, en el eje X, y además ambas se dirigen hacia la derecha. Este de aquí, misma dirección, mismo sentido, es este caso. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Eso es muy fácil porque solamente vamos a hacer el sumatorio de F1 más F2. Entonces, la fuerza resultante sabemos que es F1 vale 6 más F2 que vale 4 es igual a 10 newtons. Simplemente tenemos que sumar las fuerzas cuando están en el mismo sentido y en la misma dirección. Y por último, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos fuerzas que están en la misma dirección pero en sentidos opuestos, como este de aquí, que uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. ¿Cuándo tenemos un ejemplo de estos? Simplemente en un juego de campamento. Por ejemplo, cuando hay dos equipos que tiran de la cuerda, el que gana es el equipo que tire con más fuerza de la cuerda y se la lleve hacia su sitio. Pues este sería un ejemplo de ello. Y para obtener la fuerza resultante, lo que vamos a hacer es la resta de F1 menos F2. Entonces sabemos que F1 vale 3 newtons y F2 1. Por eso la fuerza resultante será de 2 newtons.
Si veis, es una forma muy sencilla de obtener las fuerzas resultantes, pero que hay que hacerlo, porque como hemos dicho al principio, solo podemos trabajar con una única fuerza en los ejercicios de fuerzas. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si es así, dadle a like, y si veis que algún compañero o amigo también tiene algún problema, se lo podéis pasar y compartir para que de esta manera lo entienda mejor. Os espero en la siguiente clase y mucho ánimo. Adiós.